Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra clase. En esta oportunidad vamos a continuar. Ya habíamos dejado la anterior clase con el tema de monosacáridos y disacáridos y ahora vamos a empezar con el tema de polisacáridos dentro del capítulo de carbohidratos. Para entender polisacáridos, por si acaso, deben dominar todos los conceptos que se han vertido acerca de los disacáridos, y especialmente su conformación, su nomenclatura, etcétera. Y si hubiera alguna duda sobre la clase anterior, entonces ya la van escribiendo, por favor, para ir recordándoles algunos conceptos. Mientras, vamos a recordar algunos tópicos, como por ejemplo el de azúcares simples. Nosotros hemos conocido las aldosas y las cetosas, que serían los monosacáridos simples, azúcares simples. Y además hemos visto cómo esas aldosas y cetosas deben estar cicladas para formar disacáridos. Entonces los disacáridos ya traen los azúcares en forma de hemiacetal cíclico que se unen entre sí. De entre todos los azúcares, quizá para formar los polisacáridos, el azúcar más usado es la glucosa. Entonces, hoy vamos a ver polisacáridos, que significa poli muchos, sacáridos azúcares. Entonces, polisacáridos significa muchos azúcares simples unidos en cadenas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo encontrar una cadena larga de glucosa, 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 en algunos casos con ramificaciones, en otros casos como cadena lineal, y estos polisacáridos de un solo tipo de azúcar, como vamos a ver enseguida, denominados homopolisacáridos, van a ser el principal objeto de nuestro estudio. Entonces entenderemos polisacáridos como la unión de varios cientos o hasta miles de monosacáridos, en nuestro caso, cientos o miles de moléculas de glucosa, pero en forma cíclica, no lineal, y cómo se unen, cómo son las ramificaciones, es lo que vamos a explicar hoy en base a los conceptos ya vertidos sobre disacáridos. Al margen de estos dos temas, en bioquímica ustedes van a estudiar carbohidratos complejos, que podrían ser oligosacáridos o polisacáridos asociados con algún aminoácido, con alguna otra molécula. Entonces, solo para mencionarles eso, porque seguramente esto ya van a trabajar con la base que les demos de orgánica 2 en su materia de bioquímica 1. Como mencionábamos hace un momento, los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Homopolisacáridos es cuando tienen un solo tipo de monosacárido. ¿Cuál sería el monosacárido de los que vamos a estudiar hoy? La glucosa. Entonces son cadenas largas de cientos de glucosas o más, este tipo de polisacáridos denominados homo, uno solo, un solo tipo de monosacárido. Entonces, homopolisacáridos. De entre ellos, vamos a trabajar el día de hoy el almidón y el glucógeno. El almidón, un polisacárido de origen vegetal, que es precisamente la reserva de energía de los vegetales. Gran parte del almidón se puede almacenar en los granos, ¿no? En los granos de trigo, de maíz, tienen una gran cantidad de almidón. Y ese almidón, como está hecho de glucosa, sirve de reserva energética. Es decir, puede empezar a desdoblar la glucosa a partir del almidón y utilizarlo como reserva energética. El glucógeno es un polisacárido que es, en este caso del reino animal. Nosotros como seres humanos tenemos glucógeno en el hígado. ¿Qué significa el glucógeno? Un polisacárido de glucosa. Entonces vamos almacenando la glucosa en forma de glucógeno en el hígado, y cuando no ingerimos nada, estamos en ayunas, entonces el hígado va a ir desdoblando glucosa a partir de este polisacárido. Ambos los vamos a estudiar el día de hoy. Hay otros homopolisacáridos que
podrán estudiar a lo mejor en bioquímica 1 u otras materias como el dextrano y la inulina. Dentro de los homopolisacáridos estructurales, es decir, que no se utilizan mucho en el tema energético, en el tema de metabolizar para obtener energía, sino como estructura, tanto en vegetales como en animales, encontramos homopolisacáridos como la celulosa y la lignina. El día de hoy vamos a trabajar con la celulosa. La celulosa unida a la lignina se encuentran en lo que conocemos como madera. En los árboles maderables tienen principalmente celulosa y lignina. Y la quitina sería otro homopolisacárido propio de insectos y algunos crustáceos. Bien, ustedes seguramente van a estudiar heteropolisacáridos ya en bioquímica 1. Entre estos podemos ver los no nitrogenados como el agar, que sirve como medio de cultivo, hemicelulosas, las pectinas, que son espesantes en varios alimentos, la goma arábica con la misma función, etc. Y también heteropolisacáridos nitrogenados como los glicosaminoglucanos. Esto no vamos a estudiar. El día de hoy vamos a trabajar principalmente como ejemplos de polisacáridos con el almidón, el glucógeno y la celulosa. Antes de empezar con el tema, veremos si tienen dudas. Bueno, si no tienen dudas, van a entender fácilmente esto de los polisacáridos. Fíjense, aquí tenemos una cadena donde existen varias glucosas. Esta es la estructura Howard. Y ustedes ya deben reconocer en estos anillos la presencia de glucosa. Deben reconocer el enlace hemiacetal, que lo estoy señalando, el carbono 1, este era el aldehído. Deben numerar la glucosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego deben reconocer que esta es glucosa. ¿Cómo? Por la posición de los oxidrilos en carbono quiral. En carbono 2, en la glucosa, el OH va para abajo. En carbono 3 va para arriba, en 4 va para abajo, pero ya está haciendo un enlace glicosídico. Es idéntico este enlace al de los disacáridos. Carbono 5 y carbono 6. Entonces, esto es una molécula de glucosa en forma de hemiacetal. En realidad sería una alfa-D-glucopiranosa, que ya debe ser reconocida de un vistazo. Esto es lo que van a necesitar en bioquímica. Entonces, ¿qué dicen? Esta es glucosa, glucosa, glucosa. Una cadena de glucosas. Cientos de estas glucosas van a ser un polisacárido, ¿no? O mayor, o hasta miles en el caso de la celulosa, miles de moléculas de glucosa van a ser un polisacárido. Otra cosa que deben reconocer del estudio realizado hasta ahora es el tipo de enlace. Este enlace, por ejemplo, de esta cadena es un enlace alfa 1,4. ¿Cómo sé eso? Me voy al enlace hemiacetal, sé que este es carbono 1. Y como voy hacia abajo, aquí estaba el OH abajo, entonces es alfa. Me voy a la otra molécula, este es el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces estoy enlazando el carbono 1 de esta glucosa con el carbono 4 de esta otra glucosa. El enlace es 1,4, pero como la posición acá va hacia abajo en el carbono 1, voy a decir que es alfa 1,4. Entonces este también va a ser un enlace alfa 1,4. Alfa 1,4. Aquí reconozco una cadena de polisacáridos unidos por enlaces alfa 1,4. Eso ya de sus conocimientos de disacáridos. Pueden en forma tridimensional, estas cadenas no van a estar en forma lineal, sino van a tomar ya la estructura de hélices y también se pueden representar de esta manera. No olviden que este es un enlace éter, aquí no hay átomos de carbono, se lo podría hacer directamente, fíjense, directamente enlaces éteres. El enlace glicosídico entre dos monosacáridos es un enlace éter.
Y estos no son carbonos, solamente me señalan. ¿Qué me señalan? Que el OH de este carbono 1 estaba hacia abajo. Y que el OH en el carbono 4 de una alfa de glucopiranosa siempre está hacia abajo. Entonces los dos OHs, el que estaba acá y el que estaba acá, se han fundido para formar un enlace éter y liberar agua. Eso estaba ya descrito en la anterior clase. Entonces este es un enlace éter que podrían bien representarlo directamente con dos líneas. Una línea al oxígeno y otra línea al oxígeno, como acá. Una línea al oxígeno, otra línea al oxígeno. Estos son simplemente como muletillas o representaciones para mostrar en qué posiciones estaban los OHs antes de formar el enlace glicosídico. Bien, acá también deberían reconocer las glucosas, es otra forma de representar. Esta es una alfa de glucopiranosa. En carbono 1 voy hacia abajo, entonces alfa. En carbono 2 tengo el OH abajo, esto representa esta barrita, este es carbono 2 y la barrita dice hacia abajo. En carbono 3 tengo el OH arriba, este es el carbono 3, la barrita hacia arriba, coincide con el OH. En carbono 4 siempre el OH va hacia abajo, 4 va hacia abajo para el caso de la alfa de glucopiranosa. Este sería carbono 5 y este carbono 6. Entonces fíjense, además de reconocer la glucosa, puedo reconocer en los enlaces alfa 1, 4. Enlace hemiacetal, carbono 1 hacia abajo, alfa, carbono 1. ¿Qué carbono será este? Enlace hemiacetal, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces este es un enlace alfa hacia abajo, 1, 4. Alfa 1, 4. Un enlace que puede ser representado con estas barritas, que no son carbonos, o que puede ser representado directamente como si fuesen éteres. Esta también es una cadena de varias alfa de glucopiranosas unidas y representadas en forma tridimensional. Entonces en el espacio ya no estarán como cadena lineal, sino probablemente estén con esta forma de semi-espirales. Bien. En los polisacáridos no solamente existen los enlaces alfa 1,4 que acabamos de ver que hacen una cadena lineal. Entonces, ¿yo qué diría? Acá alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Acá alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4 y alfa 1,4. Si considero esta cadena principal y esta sustituyente, aquí estoy enlazando a esta ramificación y este enlace que me da la posibilidad de unir otra cadena lineal como si fuese una ramificación es un enlace del tipo alfa 1,6. Y entonces los enlaces de la cadena lineal van a ser alfa 4, alfa 4. Entonces aquí puedo tener alfa 4, aquí otro alfa 4, una cadena lineal larga, acá también puedo tener una cadena lineal larga. Las cadenas lineales, estas cadenas lineales van a tener solamente enlaces alfa 1,4. Entonces ya reconocen alfa de glucopiranosa, alfa porque está hacia abajo, carbono 1 con carbono 4, enlace alfa 1,4. Enlace alfa 1,4. Enlace alfa 1,4. Cuando esta cadena lineal, que puede ser esta, quiere tener una ramificación, ¿cómo se va a unir a esa ramificación? Por un enlace alfa 1,6. ¿Cómo sé que este es un enlace alfa 1,6? Voy a esta glucosa, enlace hemiacetal, carbono 1, como voy hacia abajo, estoy en alfa. Y este sería el carbono 1. Este debería ser el carbono 6. Verifico. Enlace hemiacetal, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces estoy uniendo el carbono 1 con el carbono 6 con un enlace tipo éter. ¿Cómo se produce el enlace? El OH que estaba acá con el OH del CH2OH reaccionan, liberan agua y forman un enlace tipo éter. Entonces, ¿qué deben aprender? ¿Qué es lo nuevo? Los enlaces alfa 1,6 son característicos
de las ramificaciones en polisacáridos. Cuando vean ramificación, van a asociar esa ramificación normalmente a un enlace del tipo alfa 1,6. Preguntas hasta el momento. Bien, continuamos. Ya empezamos a hablar, como habíamos dicho, de un polisacárido de tipo vegetal, el almidón, que se encuentra en los granos de trigo, en los granos de maíz, en los granos de arroz, etcétera. También un tipo de almidón podría encontrarse también en la papa, en la yuca, etcétera, que le denominan inulina. Bien, entonces, hablando del almidón, ¿de qué estaría compuesto el almidón? De dos tipos de polisacáridos. Uno de ellos se llama amilosa y el otro amilopectina. Cuando se unen la amilosa y la amilopectina en uno solo, se denomina almidón. Por ejemplo, aquí tengo una cadena lineal. Esta parte que estoy señalando es una sola cadena que correspondería a la amilosa. Y la amilopectina no va a tener solo cadenas lineales, sino va a tener ramificaciones. Pues aquí abajo tendría una cadena lineal que de repente en un momento dado tiene ramificación. Entonces el almidón no va a ser otra cosa que la unión de cadenas de amilosa y cadenas de amilopectina. ¿Cómo es que se producen esas cadenas? Ya acabamos de decir que las cadenas lineales solo van a tener los enlaces alfa 1,4. ¿Sí? Entonces, alfa 1,4, alfa 1,4. Entonces, la amilosa, por ejemplo, solo va a tener enlaces alfa 1,4. La amilopectina, al margen de tener enlaces alfa 1,4 de toda esta cadenita, por ejemplo, lineal, en algún momento esta cadenita lineal va a tener una ramificación, es decir, va a tener un enlace alfa 1,6. Entonces, ¿cómo vería la amilopectina? Esta cadena lineal tendría enlaces alfa 1,4. Este, por ejemplo, es un enlace alfa 1,4. Acá ya no estamos bajando la barrita y colocando acá, sino directamente representamos cual si fuese un éter. ¿Sí? Entonces, este es el hemiacetal, carbono 1. Este es el hemiacetal, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Este enlace sería 1,4. Y como en el anomérico de esta glucosa va para abajo, sería alfa 1,4. Este enlace sería alfa 1,4. Entonces hemos dicho que en la amilopectina todas estas cadenas lineales están unidas por enlaces alfa 1,4. Y de repente en mi cadena lineal alfa 1,4, cuando vea una ramificación, ¿qué significa? Que hay un enlace alfa 1,6. Entonces, enlace hemiacetal, carbono 1, ya sé que este es carbono 6, y este sería un enlace alfa, porque voy para abajo, 1, 6. Entonces, la amilopectina en su estructura tendrá enlaces alfa 1,4, pero también enlaces alfa 1,6. Aproximadamente la amilopectina puede tener ramificaciones cada 25 a 30 enlaces. Entonces, cada 25 a 30 enlaces puede presentar una ramificación que sería con el enlace alfa 1,6. Acá tienen otra representación de la alfa de glucopiranosa en forma de ciclo tridimensional en la estructura silla. Y de la estructura Howard fácilmente pueden pasar a eso. Pero ¿qué deben reconocer acá? Que esto es glucosa, ¿verdad? Que este es el enlace hemiacetal, este es el carbono 1. Y como en el carbono 1 tengo el OH hacia abajo, es alfa. Este es el carbono 4. ¿Cómo reconocen eso? Enlace hemiacetal, carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces este sería un enlace alfa 1,4. Aquí hay otro enlace alfa 1,4. Aquí hay otro enlace alfa 1,4. Entonces, ¿para qué entender, practicar, para qué ciclar las glucosas? Porque las van a ver en una forma más sencilla y esquemática como
las estructuras Howard, pero también pueden verlos en estructuras tridimensionales tipo silla, ya que un anillo de 6 es una silla, entonces también pueden representarse de esta forma los polisacáridos de almidón, o también aisladamente una piranosa puede representarse de esta forma. Ahí tienen el enlace alfa 1,6, carbono 1, carbono 6 enlazados, y este es propio de las ramificaciones. Bien, en cuanto a el mundo animal, el ser humano incluido, guardamos nosotros la glucosa en forma de glucógeno como reserva energética en el hígado. Entonces, cuando hay glucosa en la sangre, esta se va almacenando y formando glucógeno, que puede formar hasta el 10% de la masa hepática, pero que también este glucógeno puede estar presente en menor proporción en los músculos y aún en menor proporción en el cerebro. ¿Cómo es el glucógeno? El glucógeno va a tener cadenas lineales unidas por enlaces alfa 1,4, pero también va a tener ramificaciones, y las ramificaciones se dan por los enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Entonces, los enlaces alfa 1,6 en el caso del glucógeno, es decir, las ramificaciones, se van a dar cada menor cantidad de unidades. Entre 8 a 12 ya va a haber una ramificación. No olviden que en el caso de la amilopectina, las ramificaciones se daban entre 25 a 30. En cambio, en el caso del glucógeno, van a ser más cortas las distancias para que aparezca una ramificación. Eso es importante. Y vamos a ver entonces cuál es el monómero o el monosacárido del glucógeno, la alfa de glucopiranosa, nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Las alfa de glucopiranosa se van a unir entre sí por enlaces alfa 1,4, toda esta cadena lineal, cada una de las uniones entre las glucosas serían enlaces alfa 1,4, y cuando hayan ramificaciones, vamos a tener los enlaces de tipo alfa 1,6. Entonces aquí tengo, todos estos son alfa 1,4, ramificación alfa 1,6. Como esto también es cadena lineal, todos estos son alfa 1,4, ramificación alfa 1,6. De esta forma se van construyendo a partir solamente de glucosa polisacáridos, homopolisacáridos en este caso, como el glucógeno que está en el hígado y que nos va a ir proporcionando glucosa en caso de ayuno o que no hayamos ingerido algo. Entonces el hígado nos va pasando, alimentando permanentemente con el desdoblamiento del glucógeno en glucosa. Ahí tienen una estructura de lo que sería el glucógeno. Es una estructura. Y si se dan cuenta, tiene mayor grado de ramificaciones que las amilopectinas. Es lo que habíamos dicho. Cada menos glucosas de cadena lineal van a haber ramificaciones. Entonces, cada 8 a 12 glucosas van a encontrar una ramificación, otra ramificación, otra ramificación. Es decir, el glucógeno va a ser un polisacárido muy ramificado con muchos enlaces alfa 1,6. Recordamos también que la cadena lineal, al igual que en el caso del almidón, con las amilosas y amilopectinas, la cadena lineal va a tener enlaces alfa 1,4. Ustedes ya deben reconocer de un vistazo que esta es una alfa de glucopiranosa, enlace alfa 1,4, enlace alfa 1,4. También cuando vean este tipo de enlace, tienen que decir, este es enlace alfa 1,6. Entonces acá también, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, y aquí este es el carbono 6. ¿Cómo sé qué es eso? Hemiacetal carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entonces aquí, si estoy enlazando el 1 con el 6,
Estoy hablando de una ramificación. En la ramificación estos enlaces van a ser entonces nuevamente alfa 1,4, alfa 1,4, etcétera. Esa es la forma en la cual se va estructurando el glucógeno. Un concepto importante para ustedes es que si lo quieren ver así, al inicio de estas cadenas se le va a llamar extremo no reductor. ¿Sí? Estos son los enlaces donde haya una ramificación, está en verde en esta estructura. Esta, por ejemplo, es cadena lineal y aquí se ramifica. ¿Sí? Esta es cadena lineal y aquí se ramifica. Cadena lineal y aquí se ramifica. Entonces, los puntos verdes son los enlaces alfa 1,6, pero vamos a explicar un poquito más qué es este extremo no reductor. Bien, el extremo no reductor se debe a que este carbono, el carbono 1, es un hemiacetal. ¿Sí? Pero cuando el hemiacetal ha hecho un enlace del tipo éter, ya deja de ser hemiacetal, ya no se puede abrir fácilmente, ya no está en equilibrio. Entonces, este enlace tipo éter no permite que este carbono se vuelva a abrir. En otras palabras, si recuerdan, la alfa de glucopiranosa por equilibrio de hemiacetal podría transformarse en aldehído y alcohol. A eso me refiero con abrir. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando esté libre este extremo, entonces rápidamente este está en equilibrio, se vuelve aldehído y alcohol, el alcohol ataca al aldehído y se vuelve nuevamente hemiacetal. Cuando has usado el OH del carbono 1 del hemiacetal para formar un éter, este ya no se mueve, ya no se vuelve a abrir. Entonces, como no se abre esta glucosa, ya no tiene aldehído disponible. El aldehído es fácilmente oxidable. El aldehído se puede oxidar y cuando se oxida hace que otra molécula se reduzca. Entonces, como no voy a tener aldehído, no voy a tener la posibilidad de que mi glucosa por equilibrio forme aldehído y alcohol, sino este ya es una molécula unida que no se va a abrir más, no va a dejar de ser ciclo. Entonces, en este caso, que es lo que digo, no hay aldehído, nadie se oxida y por lo tanto no reduce. Entonces, este sería un extremo no reductor, que en resumen tiene el carbono 1 que era el aldehído y que es el carbono anomérico, tiene atrapado ese carbono con un enlace glicosídico que no le permite volver a ser aldehído. Entonces, si el carbono 1 está atrapado y no se abre para formar aldehído, entonces voy a decir, este es no reductor porque no tiene un aldehído que se oxide y que obliga a otra molécula a reducirse. Entonces, esto no es para la evaluación de orgánica 2. Para la evaluación de orgánica 2 deben reconocer la glucosa como alfa de glucopiranosa, los enlaces alfa 1,4, los enlaces alfa 1,6. Pero acá les estoy dando algunas herramientas para que cuando en bioquímica les digan extremo no reductor, fácilmente los ubiquen. ¿Y por qué necesitamos reconocer un extremo no reductor? Porque ahí es donde empieza el metabolismo del glucógeno. Hemos dicho que el glucógeno es una fuente de glucosas. Entonces hay una enzima que reconoce el extremo no reductor. Esa enzima se llama la glucógeno fosforilasa, que reconoce el extremo no reductor y lo corta. Lo corta y obtengo una glucosa 1-fosfato. Esto también ya deben reconocer. Esta es una molécula de alfa de glucopiranosa. ¿Sí? Este es el carbono 1. Y en el carbono 1, donde estaba el OH, ahora tengo un fosfato. Entonces, que dice glucosa 1-fosfato. He reemplazado el OH por un fosfato. Y esta es una molécula muy utilizada en todos los ciclos metabólicos en bioquímica. Así que ya deben ir familiarizándose con la famosa glucosa 1-fosfato. Entonces, corto. La enzima fosforila esta glucosa y la corta, la fosforila y la corta,
y la libera como glucosa 1-fosfato que puede entrar directamente a otras vías metabólicas para obtener energía. Entonces, esta molécula que estaba al medio ahora se va a transformar en el nuevo, en la nueva molécula no reductora. Entonces, el extremo no reductor ha recorrido uno, ¿sí? He cortado esto, he liberado esta glucosa como 1-fosfato y esta de acá ahora se transforma en el nuevo extremo no reductor. Cuando corte, libere otra glucosa 1-fosfato, acá voy a tener otro extremo no reductor. Entonces la enzima viene y corta este extremo no reductor. Este otro se vuelve no reductor, lo corta, lo corta, lo corta, lo corta hasta que se acerque a una ramificación. Entonces esa es la función, solamente le estamos dando una idea de cómo se metaboliza el glucógeno y cómo va a pasar eso, principalmente con enzimas que rompan enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, pero también con alguna enzima que va a producir rearreglos moleculares. Bien, entonces el metabolismo del glucógeno, la obtención de glucosa a partir de glucógeno se va a llamar en bioquímica glucogenólisis. Esto ya les cuento. No voy a preguntar en orgánica 2, pero vayan familiarizándose. En la glucogenólisis tienen una enzima glucógeno fosforilasa. ¿Qué va a hacer la glucógeno fosforilasa? Como hemos dicho, va a cortar el enlace alfa 1,4 y me va a entregar una glucosa 1-fosfato. Corto el enlace alfa 1,4 y obtengo una glucosa 1-fosfato. He quitado una glucosa a mi cadena de glucógeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la glucógeno fosforilasa, ASA, enzima. Cuando encuentre ramificaciones, primero va a haber un reordenamiento, pero cuando haya un enlace 1,6, es la amiloalfa 6 glucosidasa la que corta ese enlace. Entonces, corto el enlace 1,6 y voy a obtener una glucosa. ¿Cómo es que se da esto? Fíjense, la glucógeno fosforilasa solamente esto es como un cuentito, porque esto lo van a estudiar a fondo en bioquímica. Encuentra el extremo no reductor, ¿sí? Lo corta y obtengo una glucosa 1-fosfato. Este es el nuevo extremo no reductor, lo corta, obtengo otra glucosa 1-fosfato. Este es el nuevo extremo no reductor, lo corta, obtengo otra glucosa 1-fosfato y hace lo mismo con esta hasta encontrarme a 3 moléculas de glucosa de la ramificación. Por abajo también la glucógeno fosforilasa va a cortar aquí, va a cortar aquí, va a cortar aquí, va a cortar aquí y va a ir liberando glucosas 1-fosfato que ya están activadas como para entrar a los ciclos metabólicos y obtener energía. Cuando llegue a este punto de la ramificación, con 3 residuos de glucosa arriba antes de la ramificación y 4 residuos de glucosa abajo antes de la ramificación, entonces va a venir una enzima que se llama glucógeno transferasa. ¿Qué va a hacer la glucógeno transferasa? Estos 3 de acá los va a mover aquí abajo. Entonces fíjense, los 3 de acá los muevo abajo, los 3 de acá los muevo acá, ya están movidos y me quedaría solo el enlace alfa 1,6. Entonces he transformado esto en cadena lineal. Con la glucógeno transferasa he movido estos 3 residuos aquí abajo, de manera que tengo una cadena lineal y una ramificación con una sola glucosa. Aquí entra la alfa 1,6 glucosidasa. Esa va a cortar este enlace y va a liberar este anillo de glucosa solo como glucosa, no como glucosa 1-fosfato. Entonces solamente escinde el enlace alfa 1,6, libera esto como glucosa y que tengo una cadena lineal. Entonces, ¿qué pasa con la cadena lineal? Nuevamente la glucógeno fosforilasa va a cortar una glucosa, va a cortar otra glucosa y puede cortar toda esta cadena porque ya no hay ramificaciones. De esta manera voy obteniendo glucosa 1-fosfato o glucosa a partir del glucógeno. Esto es solamente para que tengan una idea y para que lo recuerden en el momento que estén estudiando glucogenólisis.
Entonces, repetimos, vamos cortando las glucosas, eso a través de la primera enzima, como habíamos mostrado, la glucógeno fosforilasa, corta estas glucosas y corta estas glucosas, hasta llegar cerca a la ramificación. Cuando quedemos cerca a la ramificación, necesitamos transferir estos tres aquí abajo para ir construyendo una cadena lineal y me va a quedar solo esta ramificación. ¿Con qué transfiero? Estas tres aquí abajo con otra enzima que se llama transferasa. ¿Con qué corto esta ramificación que me queda? Con una alfa 1,6 glucosidasa. La corto y me sale glucosa. Y me queda una cadena lineal. Entonces, ¿con qué corto la cadena lineal? Nuevamente con su fosforilasa, que va a ir cortando las glucosas. Entonces, con la fosforilasa puedo cortar toda esta cadena, porque todos estos enlaces ya son alfa 1,4. Preguntas hasta acá. Bien, vamos a pasar al último polisacárido que vamos a estudiar hoy, que sería la celulosa. Es de origen vegetal y no es precisamente una fuente de energía, sino hace al esqueleto de las plantas. Entonces las hojas, las ramitas, los troncos necesitan celulosa en una función estructural para mantenerse en esa forma. Es algo así como la estructura de las plantas. Nosotros tenemos la estructura en los huesos, las plantitas tienen estructura en los troncos, en las ramas, y gran parte de esos troncos y ramas serían celulosa. Es uno de los ejemplos de dónde podemos encontrar la celulosa. A diferencia del almidón y del glucógeno, la celulosa va a unirme moléculas de alfa de glucopiranosa, puro anillos, pero con un enlace beta 1,4. Esa es la única diferencia entre la celulosa y el almidón o la amilosa del almidón. La única diferencia sería que la celulosa va a usar para formar el polisacárido enlaces beta 1,4. ¿Qué significa eso? Me voy al carbono 1. Este es el hemiacetal, carbono 1. En el carbono 1 me voy hacia arriba, ahí estaba el OH. Entonces, ¿qué significa hacia arriba? Beta. ¿Verdad? Entonces, este enlace hacia arriba y hacia abajo va a ser beta 1,4. Estos no son átomos de carbono, solamente me representan la posición donde estaban los OHs antes de formar el enlace éter glicosídico. Bien, entonces ya deben reconocer la glucosa, el carbono 1, el carbono 4 y el enlace beta 1,4. Cadenas de cientos o miles de glucosas con enlaces beta 1,4 van a ser el biopolímero o el polisacárido denominado celulosa. Ahora bien, una vez que hemos entendido este concepto de los enlaces beta 1,4, vamos a ver algunas variantes. Así como en la sacarosa, que se ha visto en disacáridos, volcamos la sacarosa y van a cambiar la posición de todos los enlaces en los carbonos quirales de la fructosa. Volcamos la fructosa para hacer la sacarosa lado a lado y ahí teníamos que cambiaban la posición de los enlaces. En este caso también para representar suelen volcar una beta de glucopiranosa. Entonces fíjense, esta es una beta de glucopiranosa normal. Este es el enlace de hemiacetal arriba. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, esta, ¿qué le ha pasado? Ya no está el enlace hemiacetal arriba, sino está abajo. La he volcado. Y al volcarla van a cambiar las posiciones. Es decir, en el carbono 1, el beta, deben recordar que estaba hacia arriba, entonces ahora va a estar hacia abajo. ¿Y por qué está hacia abajo? Y digo beta, porque he volcado
mi alfa de glucopiranosa. Esta es la normal y esta está volcada. Fíjense, el oxígeno está arriba, el oxígeno está abajo. Entonces el hemiacetal que estaba arriba ahora viene desde abajo. Si hago ese movimiento, entonces van a cambiar las posiciones. El beta que era arriba, como he volcado, ahora va hacia abajo. El carbono 4 de la glucosa que tenía el OH abajo, ahora en mi molécula volcada, el carbono 4 va a tener el OH arriba. Entonces no se van a admirar. En este caso, el beta estaría bien, pero aquí ya pueden decir un ratito, aquí en la glucosa, en carbono 4, ¿qué es lo que pasa en carbono 4? Tendría que ir hacia abajo, en carbono 4 hacia abajo. Sí, pero has volcado tu molécula. Este es carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora está volcada. Bien, entonces como he volcado, el que iba hacia abajo, ahora va hacia arriba. El que iba hacia arriba en carbono 1, ahora va hacia abajo. En carbono 2, ¿qué tenía? Carbono 2, el OH abajo, y como he volcado mi glucosa, ahora el OH arriba. Carbono 3 estaba arriba y como he volcado ahora está abajo. Entonces es una forma de representar las moléculas de glucosa que serían las mismas, solo que al volcar, al poner el enlace hemiacetal desde arriba hasta abajo, siendo este el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, entonces van a cambiar la posición de todos los carbonos quirales y el carbono anomérico. De esta manera se entiende esta estructura, este normal, este volcado, este volcado. Entonces por eso hacia abajo le van a llamar beta. No porque beta sea hacia abajo, sino que al haber volcado mi molécula, el que estaba arriba va hacia abajo. Otra forma de representar estos mismos anillos de beta de glucopiranosa es en la forma de silla. Y acá también, si se fijan, tengo la glucosa volcada. Aquí está el enlace hemiacetal arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces en este caso beta hacia arriba está correcto. El 4 hacia arriba estaría incorrecto, pero como he volcado, como el oxígeno está abajo, entonces va bien. Este enlace beta no puede ser, está hacia abajo, está correcto, porque en la molécula original beta era arriba, pero como he volcado el oxígeno desde acá hasta abajo, entonces ahora beta está hacia abajo. Y deben reconocer también en estas cadenas las beta de glucopiranosas y los enlaces beta 1,4 correspondientes. Además de los enlaces beta 1,4, beta 1,4, beta 1,4, van a encontrar entre las cadenas de celulosa los famosos puentes de hidrógeno. Los OHs se acercan, el par de electrones de un oxígeno con el hidrógeno de otro OH se acercan y forman puentes hidrógeno. Entonces eso también es importante. Enseguida vamos a ver para qué sirven esos puentes y cómo da mayor resistencia. Bien. Como les decía, ¿dónde encontramos celulosa? Principalmente en los troncos de los arbolitos, ¿no? Solo que en los troncos de los arbolitos, además de celulosa, encontramos lignina. La lignina le da mayor dureza a estos arbolitos y ahí tenemos la celulosa. Otra fuente de celulosa sería el algodón. ¿Sí? Estos son cultivos de algodón, con lo cual se pueden hacer textiles, ropas, etc. Las fibras de algodón son celulosa casi pura, mientras que la madera representa la mitad, es decir, la mitad es lignina y la mitad es celulosa. En cambio, en el algodón es casi principalmente celulosa. Como en la madera, la mitad de la madera es celulosa, de ella se extrae el papel. Entonces, ¿qué significa
el papel que tengo entre mis manos significa haber sacrificado un arbolito y haberle quitado de su tronco su celulosa. Por eso es que mientras más papel usemos, aportamos a que se destruyan más árboles, aparte que en el proceso de sacar la celulosa, que solo es la mitad de la madera, en forma de papel, voy a contaminar mucho el medio ambiente. Entonces las papeleras son empresas que las que obtienen papel, ¿no? No las que distribuyen, no las que revenden, las que obtienen papel a partir de árboles son altamente contaminantes y destruyen muchos árboles. De ahí las ideas que han ido surgiendo respecto a reciclar papel para trabajar un poco este tema de la ecología, de destruir menos árboles y de contaminar menos el ambiente al obtener la celulosa desde la madera hasta la pasta de celulosa y con ella poder hacer láminas de papel, por ejemplo, o cartón, etc. El almidón presente en los granos de arroz, trigo, maíz, etcétera, ya hemos visto que tenía enlaces alfa 1,4 y también se va a encontrar no solamente en los granos, sino en los derivados, ¿no? El pan, los fideos, etcétera, tienen también almidones con enlaces alfa 1,4. En la madera habíamos dicho que vamos a encontrar la celulosa y los enlaces son beta 1,4. Fíjense, en el carbono 1 hacia abajo, alfa. En el carbono 1 hacia arriba, beta. En el carbono 1 con el hemiacetal hacia arriba y el OH hacia arriba, beta. Entonces estos son enlaces beta 1,4 y estos los que ya hemos estudiado como enlaces alfa 1,4. La única diferencia entre una amilosa y la celulosa sería el tipo de enlace. En la amilosa, alfa 1,4 y en la celulosa, beta. Entonces, si recuerdan, para concluir, el almidón tenía dos polisacáridos, la amilosa que solo tenía cadenas lineales y la amilopectina que tenía cadena lineal pero con ciertas ramificaciones. Las ramificaciones eran enlaces alfa 1,6 y las cadenas lineales alfa 1,4. En el glucógeno habían más ramificaciones que en la amilopectina. Cada menor cantidad de glucosa se presentaban ramificaciones. Y el glucógeno también tenía en la cadena lineal enlaces alfa 1,4, alfa 1,4, perdón, y en la ramificación enlaces alfa 1,6. Alfa 1,4, alfa 1,6. La celulosa solo tiene cadenas lineales, no tiene ramificaciones. Y va a tener un solo tipo de enlace que sería el beta 1,4. Esa es la diferencia entre el almidón y la celulosa, ¿no? Entonces, la amilopectina, por ejemplo, del almidón, tendrá enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 y la celulosa solo tendrá enlaces beta 1,4. Una cadena de glucosas que tenga enlaces beta 1,4, una cadena de cientos o miles de glucosas, y que además esté haciendo puentes de hidrógeno entre cadena y cadena para fortalecerlos. No olviden que la atracción molecular puente de hidrógeno es bastante elevada y que se encuentra incluso en las cadenas de ADN. En la doble hélice la doble hélice está unida por estos puentes de hidrógeno y para separar esas dos cadenas de ADN requiero por lo menos una energía equivalente a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, esta cadena, además de tener enlaces solo beta 1,4, tiene puentes de hidrógeno que unen las cadenas moleculares de la glucosa, es decir, de la celulosa. A partir de estas cadenas yo voy a formar las microfibrillas. Entonces, varias de estas cadenas moleculares enlazadas por enlaces beta 1,4, pero unidas entre sí por puentes de hidrógeno, van a formar una microfibrilla, ¿sí? Microfibrilla. Entonces, estas de acá serían cadenas moleculares. Varias cadenas moleculares formarán una microfibrilla y de ahí paso a la fibrilla de celulosa que es propia
de la pared celular o de otros componentes de los vegetales. Esto es lo que podemos decir acerca del polímero denominado celulosa. Si tuvieran alguna duda, vayan escribiéndola. Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a ir concluyendo la clase y nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Gracias por la asistencia y hasta luego.